Egunon, y bueno, voy a moverme para allí para hacer la presentación. Un poquito presentaros quiénes somos rápidamente para que nos situéis. Somos la asociación Bastecam. Esta es una asociación donde buscamos promover lo que es la generación de un ecosistema de I+D, de innovación, para promover, impulsar, dinamizar la puesta en marcha de soluciones, de pilotos, de demostradores, así como desarrollar y validar soluciones y tecnologías asociadas a CECAM. Ahora explicaré qué es exactamente CECAM. Pero desde la asociación y de sus socios fundadores, entendemos que para poder poner en marcha estas tecnologías que están muy relacionadas con el vehículo conectado, con el vehículo autónomo, es muy importante la colaboración entre los diferentes actores. Existe un gran número de diferentes disciplinas, de expertise, de conocimientos, de activos que se tienen que poner de forma conjunta, a su vez siendo favorecidas por lo que serían los marcos legales para que al final sí que podamos poner estas tecnologías y soluciones en funcionamiento. Muy rápidamente, nuestros socios iniciales son AVL, Gertec y Bicomtec. Al ser una asociación, estamos abiertos a la participación de todos los actores que quieran incorporarse y con el apoyo del Gobierno vasco. ¿Pero qué es CECAM? Porque el basque está claro, pero CECAM, ¿qué es? Responde a las siglas en inglés de Connected Cooperative Autonomous Mobility, es decir, una serie de tecnologías que de forma conjunta apoyan la puesta en marcha de nuevas soluciones de movilidad que al final resuelvan a través de casos de uso diferentes dificultades que se pueden encontrar desde un punto de vista más clásico de transporte hacia uno de más de movilidad. Ahí tenemos tres ejemplos de tres vías posibles donde se puede aplicar las tecnologías CECAM en el ámbito más clásico de automoción para dar este tipo de soluciones. Desde el punto de vista del coche privado, que esto tiene el potencial de mejorar los ratios de uso de los coches privados mediante tecnologías de sharing. Podéis ver en medio lo que sería el platooning, que es una tecnología aplicada al transporte de grandes camiones o podrían ser autobuses, que al final lo que hace es que los vehículos puedan ir más seguidos ahorrando en combustible, disminuyendo el uso de espacio de carretera. Y por último también otra de las iniciativas que además son de las primeras que se están empezando a ver en diferentes sitios, lo que serían transportes de shuttle, de última milla, que al final lo que están dando es una mayor capilaridad a los sistemas de transporte público habituales, además de otras soluciones de eficiencia o sitios donde no sería rentable poner una línea de autobús común grande. ¿Y por qué es importante la digitalización para CECAM? César ya ha introducido algunos elementos. Yo voy a incidir sobre estos mismos elementos desde un punto de vista más técnico, más de desarrollo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hay que hacer. Pero al final, un vehículo conectado, un vehículo autónomo, pues es un vehículo en el que no tenemos un conductor el 100% del tiempo. No voy a decir que sea completamente autónomo, donde siempre haya un conductor, no haya ningún conductor, perdón, pero habrá momentos en los que no tengamos conductor y, de hecho, tenemos una charla sobre teleconducción donde se intenta resolver este problema. ¿Por qué conductor? Y resalto lo de humano. Porque los seres humanos podemos tener muchos defectos, pero también tenemos muchas virtudes. Somos muy buenos viendo lo que hay a nuestro alrededor, entendiendo cuál es la situación en la que estamos, qué está pasando. Somos un poquito más lentos tomando decisiones, pero al final somos capaces, si tenemos una información correcta, tomar decisiones que sean seguras para la conducción. Y existen los accidentes, pero si no fuéramos tan buenos en esto, habría bastantes más. En cualquier caso, necesitamos que un vehículo autónomo, en los momentos especialmente donde no tenemos un ser humano vigilando lo que está ocurriendo, conduzca, se mueva de una forma segura, desde un punto de vista de safety, de seguridad vial, de forma legal, cumpliendo todas las regulaciones, el código de circulación, las leyes de tráfico y confortable. Si no es confortable, no vamos a ir a ningún lado. ¿Y qué implica esto respecto al mundo real? Bueno, pues en las fases de diseño de lo que sería una función altamente automatizada, al final lo que estamos haciendo es dándole a conocer a esta función cómo es el mundo real con una serie de normas, como si fuera un niño. No es mucho más difícil, no es mucho más diferente, perdón. Si aplicamos un poco de inteligencia artificial, lo metemos en la coctelera, al final podemos obtener una función que sea capaz de funcionar de una forma más o menos automatizada. Pero tenemos que estar seguros de que esta función va a funcionar en diferentes situaciones. Tenemos que validar
que cumple nuestros requisitos, y para validarlo de nuevo tenemos que exponerlo al mundo real a través de esos escenarios complicados, difíciles, peligrosos, no confortables, que se puede ir encontrando cuando lo saquemos al mundo real. Bueno, llegaremos al mundo real. Bueno, al final es ver que este vehículo cumple con una serie de KPIs, con una serie de niveles mínimos de desempeño, a nivel de seguridad, de confort, etcétera, etcétera, y que cumple también la legislación. Bueno, ya tenemos una función validada que más o menos nos creemos que puede salir al mercado. Bueno, pues entonces lo que estamos lanzando es al niño al mundo. No digo a la piscina, lo estamos lanzando al mundo. Y aquí de nuevo, pues el vehículo se va a encontrar con el mundo real. Pero el mundo real, de forma exponencialmente más grande de todo lo que hemos tenido que enseñarle y todo lo que hemos utilizado para validar que lo que había aprendido era correcto. Además, va a empezar a interaccionar. Va a empezar a interaccionar con una multitud de agentes, de usuarios que podemos haber tenido en cuenta, pero se nos puede haber olvidado o algunos no hemos hecho el hincapié necesario. Y esto se va a comunicar también con comunicaciones. ¿Qué nos da al final? Lecciones aprendidas. Y este es un punto importante porque estas lecciones aprendidas, en el mundo en el que estamos ahora, por ejemplo, clásica automoción, sacas un coche, sale a la calle, vas detectando errores que más o menos puedes arreglar, pero los errores grandes, los fallos grandes, allí donde llega el coche que has sacado al mercado, hasta que no lo metes en la siguiente generación, bueno, pues de vehículos, pues no lo vas a tener. Es decir, tenemos que ser capaces de todo esto que se aprende viviendo en la vida real, viviendo el mundo, cómo podemos mejorar nuestro diseño de la función y cómo podemos mejorar nuestro proceso de validación de esta función. Tiene que haber un círculo virtuoso en todo este proceso. Y esto solo es posible si somos capaces de digitalizar el mundo tal y como es y de la forma en la que la entiende un vehículo. Tenemos que ser capaces de convertir las variables del mundo real, las inputs que nos llegan a través de los ojos, los oídos, etcétera, etcétera, en formas que un ordenador, porque al final esto es un ordenador, sea capaz de entender. Entonces, ¿cómo ve un vehículo el mundo? Siguiendo una arquitectura muy básica de lo que es un vehículo autónomo, tenemos la primera clase, que es los actuadores. Aceleración, freno, la línea motriz, el powertrain. Bueno, un poco lo que hace que se mueva. Lo que si al final le pones un conductor, hace que se mueve. Lo que hace un poco diferente a una arquitectura de vehículo autónomo es que al final tienes que poner una capa muy fuerte de sensórica. Y esto ya está. Esto ya está en el mercado. Cuando se compra un vehículo en el concesionario u online en el futuro, con un sistema de ayuda a la conducción, ya empiezas a tener bastantes cámaras en un coche, empiezas a tener también bastantes radares en un coche y hay uno más que es el LiDAR, que este sí que está un poquito más pensado en automación. Pero esto no es nada nuevo. Al final estamos dotando al vehículo de una capacidad de ver qué está ocurriendo 360 y cada vez más armado de este tipo de sensores. Y toda esa información, al final tienes que pasar a arquitectura para que el vehículo sea capaz de mezclar todo este tipo de información que le llega de diferentes fuentes para que tenga una visión, un contextual awareness en inglés, una contextualización de dónde está en el mundo en ese momento, para luego poder tomar las decisiones oportunas de movimiento. Al final esto casi a veces es lo más sencillo. ¿Cómo hace un vehículo para sensorizar? Digitaliza todo lo que puede respecto a lo que le llega. Entonces, sin entrar en mucho detalle, al final lo que está cogiendo es la información que le llega en forma de imágenes, que pueden ser de radar, de cámara o de LiDAR, intenta encapsular lo que ve e identificar lo que hay. Esto es una carretera, esto es una persona, esto es otro vehículo, esto es una señal de tráfico que pone no más de 120 y ingiere toda esa información para luego ser capaz de tomar decisiones. Pero no hay que olvidar que aparte de toda la sensórica que le queramos poner a un vehículo cada vez más automatizado, hay un sensor extra, que es las comunicaciones. A través de las comunicaciones, a través de la conectividad con la infraestructura, con otros vehículos, el vehículo propio, el vehículo autónomo, es capaz de saber, incluso predecir qué es lo que va a ocurrir a su alrededor. Y tiene un punto añadido de importancia, y es que además puede transmitir información. Estamos habilitando que un vehículo conectado y cada vez más automatizado sea capaz de transmitir dónde está, dónde estoy, quién soy, a dónde voy, a qué velocidad voy, a recibir toda la información de todos alrededor e incluso a decirle, oye, cuidado porque voy a hacer esta maniobra. Estamos dotando una capacidad de conversación cada vez más compleja entre todos los diferentes usuarios de la carretera.
Por eso las comunicaciones vehiculares al final son clave para un vehículo autónomo y toda la información que se transmite, la calidad de la información que se transmite, la relevancia de la información que se transmite entre los vehículos y los vehículos en infraestructura y los peatones o cualquier usuario que haya es fundamental, porque habilitamos nuevas funciones y reforzamos las funciones automatizadas de las que queremos hablar. Pero también tenemos que asegurarnos de que esta conectividad funcione correctamente. O sea, no vale con decir tenemos conectividad, tenemos 4G, hay que garantizar que funcione bien. Solo un inciso, en la Comisión Europea hace un tiempo habló, oye, ¿qué hacemos con el tema de la responsabilidad si la información que transmitimos no es buena y puede dar lugar a error? Y la respuesta, después de un montón de reuniones, fue, tampoco hay problema, tenemos un conductor. Al final el conductor es el último responsable de las actuaciones del vehículo, pero estamos hablando de quitar al conductor. Y estamos hablando de que le vamos a dar información a un vehículo que tiene que creerse, porque se lo tiene que creer y tiene que confiar en que esa información es buena. ¿Y cómo va la evolución de la conectividad vehicular? Cosas que ya tenemos, yendo desde el presente hacia el futuro. Pues ya hemos visto un poco, ya vemos en nuestros coches ya desde hace bastantes años que lo primero que entró son los sistemas de infotainment. En el fondo, coger las aplicaciones que puedes tener en tu móvil y meterlas en el coche. Spotify, podcast, bueno, noticias, bueno, diferentes actividades. ¿Qué vino después? Y que ya también tenemos algunos casos. La parte más específica de servicios de conectividad, que además hoy hay muy buenas demostraciones de lo que hay, no voy a entrar en todo detalle, pero información más específica que el vehículo recibe o envía que sea más de utilidad al vehículo en sí. Infotainment es más genérico. Podría ser un coche, podría ser un móvil, podría ser una tablet, podría ser un smartphone. Aquí estamos hablando ya de funciones, aplicaciones que sí que son más específicas. Y el eCall, por ejemplo, lleva ya muchos años. Fue un poco la primer gran despliegue, apoyado, impulsado por una regulación, en este caso, de conectividad, con sus limitaciones, pero era un ejemplo de conectividad. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está desarrollando ahora para ponerlo en marcha? Bueno, pues empezar a utilizar la conectividad para mejorar la seguridad vial en las carreteras y la eficiencia del tráfico. Y aquí tenemos unos primeros servicios básicos muy agrupados, no voy a entrar en detalle a cada uno de ellos, pero sí que estamos empezando a enviar ya información esto ya está ahí, información de cómo está la carretera, porque la carretera, la infraestructura ha sido capaz de ver, oye, tengo un problema aquí, voy a avisar a todo el mundo, pero luego ya vamos hacia utilizar la conectividad para evitar accidentes o para mejorar la eficiencia a través del uso de, por ejemplo, información con las fases semafóricas. Y tenemos una serie de aplicaciones, funciones de conectividad que son especialmente relevantes para los vehículos automatizados. Por un lado, dos mapas de alta definición, sin entrar en detalle, pero esto es como el mapa que tenemos en el navegador, en el TomTom, en el Google Maps, pero hipervitaminado, con una gran precisión y con una gran capacidad de información que sea útil y relevante, continuamente actualizada. Y otros ejemplos como platooning o cooperative driving, donde varios vehículos que coordinan entre sí. Vamos evolucionando, vamos avanzando, se van poniendo nuevas funciones. Más o menos, la línea roja no se puede poner, puede que sea más difuminada, nos encontramos en ese punto. ¿Y qué ocurre con las tecnologías? Pues por un lado tenemos dos grandes bloques. La tecnología celular, la que todos conocemos del teléfono móvil, la que ya lleva con nosotros un par de décadas, y la tecnología que también se está ahora poniendo en marcha, que se llama CITES, CV2X o ETSI G5, tiene muchos nombres, pero al final es la que se llama comunicaciones de corto alcance, donde lo que estamos haciendo es mandar información a lo que está a nuestro alrededor, a lo más cercano, a los elementos que tenemos cerca. Y aquí incluimos desde semáforos a balizas que pueden haber en la carretera, peatones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de tecnologías que pueden habilitar o entorpecer el desempeño de la propia aplicación. Las tecnologías celulares son muy buenas para dar grandes coberturas de espacio con muy poca instalación. Pones una estación base con unos sectores y ya has cubierto un buen trozo de kilómetros. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, tienen, digamos, un ancho de banda ahora muy bueno, pero la latencia, es decir, el tiempo entre que te comunicas y recibes algo, ya es un poco peor. Eso los hace muy buenas para transmitir información. ¿Dónde está la ventaja de poner estas balizas o hacer estas comunicaciones entre los vehículos? La baja latencia, que la información llegue muy rápido. Y esto es importante
porque la latencia muchas veces nos las venden con el ADSL y la fibra óptica para jugar mejor, pero cuando estamos hablando de un vehículo, al final estamos hablando de seguridad. Si la información llega tarde a 120 o más kilómetros por hora, esos son unos cuantos metros de conducción. Todo se puede utilizar en cualquier tecnología, pero lo que decimos, hay que elegir la tecnología de acceso correcta en el momento para la aplicación que quieres hacer, o si no, asumir que puedes tener diferentes desventajas. Y por hacer un poco repaso de dónde estamos, para que veamos dónde está la situación a nivel de tecnologías de comunicaciones, pues históricamente ya hace unos años descubrimos el 3G, que fue como una primera tecnología en la que empezamos a tener ya un poquito más de datos en el móvil y ya empezamos a tener más aplicaciones que podíamos bajar. A lo mejor los vídeos en YouTube no iban bien, pero entonces los vídeos en YouTube no eran en 4K. Bueno, empezaba a haber cositas aquí. De hecho, ahora si tu móvil baja 3G, parece que no va. Pues bueno, tiene sus limitaciones en cuanto a ancho de banda. Se fue mejorando y en el 2000, alrededor de 2000, se dijo, oye, hay que poner una tecnología, hay que desarrollar una tecnología que nos permita utilizarla en automoción para estos temas de safety que nos preocupan y queremos reducir el número de accidentes. Y se desarrolló lo que se llama el LEDSIT SG5, que es una variación del Wi-Fi. En ese momento, el Wi-Fi era lo que iba bien, era lo que teníamos, empezamos a tener en las oficinas, era lo que funcionaba bien. Y dije, bueno, pues vamos a utilizar esta tecnología para vehículos. Pero claro, los operadores y el 3GPP y toda la gente de tecnología sigue avanzando y llegó el 4G. 4G ya la cosa cambiaba. Ya empezamos a tener buenos vídeos en YouTube, en muchos sitios, cada vez en más sitios, porque empezó poquito en ciudades, luego se fue expandiendo, ahora está en todos lados, como quien quiere, sobre todo en entornos urbanos. Luego hay entornos que no son urbanos con más limitación, pero aún tenía algún problema de latencia. Aún nos estábamos yendo unos cuantos milisegundos y si además tenías mucha gente en la zona porque había un partido de fútbol y justo pasabas al lado del estadio, pues la cosa no iba bien, no iba bien. Bueno, pues porque compartes la red con todo el mundo que hay a tu alrededor. ¿Qué ocurre? Llega el 5G. Ya hemos visto que hay implantación de 5G en los parques tecnológicos, en las autopistas, en los puertos del Estado, está habiendo una puesta en marcha del 5G fuerte. 5G ya mejora esto. 5G ya está dando niveles de latencia buenos, especialmente el 5G, el standalone, que es el siguiente que van a poner. Ahora tenemos el otro. Aquí ya la cosa se está poniendo un poco más gris, ¿no? Ya, ¿qué ocurre con estas tecnologías? Y aparece incluso otra tecnología basada en 5G que básicamente se centra en estas comunicaciones con todo lo que hay alrededor. Pues no tengo ninguna solución. Estamos aquí. Este es el tema. Hay regiones de Europa, por ejemplo en China, y han decidido que van a apostar por el CV2X y esa va a ser la tecnología del país. En Estados Unidos también van a apostar por el CV2X como la tecnología de despliegue para que haya comunicaciones vehiculares. Y en Europa no sabemos. No hay una especie de, no voy a decir batalla, pero momento entre el CV2X y el G5, que están ahí. Y a mí me gusta explicarlo con el ejemplo, para los que tengamos ya una edad, de aquella lucha que hubo entre el VHS y el beta. ¿Cuál te quedas? Pues, bueno, los que no sepáis, he oído nunca VHS y beta, pues enhorabuena, es más joven. Pero bueno, eran unas cintas así cuadradas que metí. Bueno, el tema es que estamos aquí. Y al final esto es importante, porque la selección de una tecnología va a determinar que los esfuerzos de toda la industria se enfoquen hacia esa tecnología, sea la que sea. Hay muchas capas comunes, etcétera, etcétera, pero hace falta una apuesta. No tengo la solución. Yo siempre que voy por Europa pregunto si hay algún cambio y la cosa no va bien. Pero bueno, volviendo más a lo práctico, ¿por qué conectividad y sistemas cooperativos? Porque al final estamos compartiendo esta información, estamos enriqueciendo el ecosistema con información que hemos comentado antes, con datos digitalizados del mundo real o de lo que está ocurriendo. Y esto ayuda a los vehículos a tener un sensor extra que además le permite ver, como me gusta decir, detrás de las esquinas. No hace falta que haya visión directa, sino que, bueno, pues te llega la información de diferentes puntos y dice, oye, hay un peligro detrás de esa esquina que no puedes ver con tus lídares, radares y sensores. Y además, bueno, esto ayuda a extender la capacidad de visión en el espacio, lo cual le ayuda a planificar mejor qué es lo que va a hacer. Oye, si sé que en 2 kilómetros hay un carril cortado, pues yo ya me voy preparando como vehículo autónomo que soy, me voy preparando para estar en el carril correcto cuando llegue ahí. Además,
permite hacer esta interacción externa con los ecosistemas. Hemos hablado de los sistemas de movilidad, las plataformas, IoT. Hay muchos elementos que están proporcionando y creando información y que se beneficiarían mucho de la información de los propios vehículos para enriquecer sus propios servicios. Y además permite crear y mantener estos mapas digitales. Ahí tenéis un ejemplo de lo que sería un mapa digital. Al final es una abstracción de lo que está ocurriendo en la carretera y ser capaces de adquirir y transmitir los escenarios de entrenamiento y validación, que explicaré luego. Hemos visto algunos ejemplos de platooning, hemos visto algunos ejemplos de intersecciones inteligentes, ha habido también unos ejemplos de César, de gestión del tráfico bajo demanda, pero aquí la gran pregunta, y lo dejaré aquí, es si la conectividad es un sensor confiable para la conducción automatizada. Es decir, la información que nos llegue va a ser buena, de tal forma que me la pueda creer. Y dos, ¿voy a tener capacidad de conectividad en todas partes o tengo que esperar a que pongan la red de 5G en un sitio? Pues aquí ya entramos en los modelos, en el modelo de negocio de las operadoras de telefonía, que siempre van a priorizar aquellas zonas donde van a tener más suscriptores, más SIMs, y quedando otras zonas con menos SIMs pues más relegadas en su roadmap de despliegue. Bueno, pues ponemos V2X, ponemos balizas. Bueno, pues alguien tiene que hacer esa inversión para poner balizas de conectividad. Al final, la Comisión Europea no se ha tomado esta decisión, pero sí que apuestan por un modelo híbrido y dice, bueno, oye, donde haya celular, celular. Si es 5G, mejor. Donde no haya, vamos a mirar de poner estas balizas. Y cambiando un poco de tema, relacionado, y uno de los puntos de mayor crecimiento, como comentaba César, no voy a hablar del desarrollo de software, aunque está íntimamente ligado, pero sí que está la parte de verificación-validación de vehículo automatizado. Y aquí nos centraremos más en lo que es la validación. Y para validar un vehículo automatizado necesitamos que funcione muy bien durante mucho tiempo. Los sistemas de ayuda a la conducción que podemos comprar al final se centraban, oye, funciona muy bien en aquellas situaciones de peligro para las que te he diseñado. O sea, si un coche frena delante de tuyo, pues tú frenas detrás. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando de que tiene que conducir incluso cuando no pasa nada. Cuando vas por una autopista de 16 carriles solo, el vehículo tiene que ser capaz de ir por ahí. Es decir, tenemos que hacer una cobertura de que la función vaya a funcionar correctamente en un número muy elevado de escenarios. Y esto ya se sabía. Esto es un problema que se ha sabido desde hace mucho tiempo, porque la cantidad de kilómetros que hay que conducir para validar que tu vehículo va a funcionar es muy elevada. Y si además haces una evolución y tienes que volver a hacer todos esos kilómetros, al final lo hace directamente inviable. Hay que redefinir lo que serían las cadenas de testing de validación tradicionales, se está trabajando en ello, siempre primando que sean económicamente razonables. Es decir, que se puedan asumir desde un punto de vista de un desarrollador, de un tier, de un fabricante, un OEM y bueno, toda la cadena de valor detrás. Y además, sin perjudicar al safety. Es decir, tenemos que sean económicamente razonables, con un coste-beneficio bueno y que sean seguros. Desde que sacas la primera vez el vehículo al mercado hasta que se acaba la vida del vehículo. Porque decíamos, hay que siempre continuamente aprender qué es lo que está ocurriendo. Y esto es un ejemplo de la visión tradicional y todo lo que aumenta. Hay un crecimiento exponencial en los gastos y hay que introducir nuevas fases. Y también hay que desarrollar nuevas metodologías de validación. Y en concreto, la que ahora está cogiendo fuerza, la que está, digamos, desplazando a otras visiones más tradicionales, es lo que se llama validación basada en escenarios. Entonces, ¿qué es un escenario? Es una digitalización del mundo real. Al final, lo que estás haciendo es coger el mundo real y lo estás codificando de una forma que lo pueda entender un vehículo y además sea humanamente entendible. No sé si se verá desde la distancia, pero al final lo que estamos haciendo es codificar todas las capas de la carretera, desde las cosas más estáticas, lo que va a cambiar menos en el tiempo, los carriles, por ejemplo, a cosas que pueden cambiar más o menos en el tiempo a veces, pues con obras, pues obras a veces hay, pero a veces no hay, a cosas que cambian más rápido. Y ahí entraríamos con el tiempo, etcétera, etcétera. La clave es hacer esta digitalización y dotarla de un sistema que sea capaz de actualizarla y dar datos que sean lo más estadísticamente cercanos a la realidad. Luego veremos por qué eso es importante. Pero lo que estamos moviendo es estos escenarios en las diferentes fases de validación, porque en los que están más para allá
en simulación podemos meter un montón de escenarios. Podemos poner, no voy a decir millones, pero podemos poner muchos escenarios. No tenemos que hacer las carreteras, lo podemos hacer en el laboratorio, lo podemos hacer en casa en condiciones seguras, porque al final va a ser un software corriendo y validando contra sí mismo. Y luego, cuando tienes unos escenarios, desventajas, por cierto, es que cuanto más simulación, menos correlación hay con la realidad. Lo que estamos haciendo es, donde podemos simular mucho y muy rápido y muy variado, vamos a meterle más peso. Y sobre esos escenarios nos vamos a quedar con los que no nos ha gustado demasiado cómo ha quedado el tema. Y de esos aún vamos a hacer una selección de los más complicados y nos vamos a ir unas pistas de pruebas cerradas para poder a validación. Y ya con eso saldré a la calle. Pero ahí no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. Porque el mundo real es muy complejo y ocurren muchas cosas. Pero este proceso es importante porque permite hacer una trazabilidad. Permite saber en todo momento qué es lo que he testeado en simulación, en vehicle in the loop, en pistas de pruebas, y poder hacer unos niveles de análisis de cuál es la cobertura del mundo real que he testeado, de una forma sistemática y metodológica. Y nuevamente, estos escenarios que vamos a utilizar para validar tienen que ser lo más cercanos posibles a la realidad. Y tienen que ser además aquellos escenarios que van a ser críticos. Aquellos que van a hacer, pues, por impacto, tienen más daño al pasajero. Y a su vez, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia. Con esos dos factores, más o menos sabemos qué es lo que tenemos que centrarnos para analizar primero. El problema es que no lo sabemos. Porque estamos en una fase que hasta que no empecemos a sacar vehículos autónomos a la calle, no vamos a saber cuáles son los nuevos escenarios críticos de accidente que nos van a ocurrir. Entonces, luego vemos un poco, estamos viendo ya un problema de estos de huevo y la gallina, que va primero, pero al final es un tema importante que sacar. Y no voy a entrar en más detalles aquí, pero ¿cómo conseguimos estos escenarios? ¿Cómo rompemos este huevo y la gallina? ¿Cómo empezamos a saber cuáles son los escenarios que tenemos que priorizar a la hora de simular, a la hora de ir a pistas de pruebas, a la hora de desarrollar el propio vehículo? Bueno, pues a lo largo de la cadena pues vas viendo cosas, en tu propia simulación de tráfico puedes ir viendo algunos escenarios, si pones a gente a conducir en un simulador irás viendo situaciones, pero la verdadera ventaja o el verdadero punto de inflexión será cuando empecemos a sacar a estos coches a la calle, cuando empezamos a tener esa verdadera interacción con el mundo real. Y allí veremos lo que ocurre, porque ahí sí que va a haber otros coches con sistemas de conducción, coches sin nada, con conductores mejores o peores, con vehículos en mejor o peor estado, diferente tamaño, ciclistas, motociclistas, es decir, bastante jaleo. Y aún así, cuando ya un fabricante decida, ya lo he probado bastante con 20 o 30 coches y estoy satisfecho, luego vendrá el momento de la verdad, que es cuando empieza la producción masiva, cuando empieza a haber ya muchos vehículos. Y ahí es donde veremos mucho más y comenzaremos a ver los accidentes también. Toda esta información, todos estos eventos tienen que ser capturados, tienen que ser digitalizados y tienen que ser almacenados de una manera que al menos tus propios vehículos, si eres un fabricante, un tier, tus propios sistemas u otros sistemas sean capaces de entender. Y entonces creamos este círculo virtuoso, de ir recopilando toda esta información para ayudarnos luego a desarrollar y a validar de una forma mucho más completa. Esta aproximación ya se está considerando en las nuevas regulaciones de la homologación de tipo que se hacen en Ginebra, Naciones Unidas, pero aquí el problema, y lanzo otra pregunta reto, es ¿quién recoge estos primeros escenarios? ¿Quién coge estos escenarios y determina qué son los más críticos? ¿Cómo sabemos cuáles son los escenarios que tenemos que validar? Y en este caso, pues comentaros que en Bastecam tenemos un proyecto, es el Bastecam Lab, que está centrado en la puesta en marcha de estas infraestructuras digitales, en donde queremos analizar, desde un punto de vista de infraestructura física y digital, qué es lo que se necesitaría para facilitar la entrada de vehículos autónomos. Y dentro de este propio proyecto tenemos también la misión de capturar o analizar estos primeros escenarios para validación de vehículo autónomo, teniendo en cuenta las características, particularidades del País Vasco. Y esto, pues al final, es un ecosistema de elementos donde tienes un vehículo que tiene que ver una infraestructura con la cual se comunica y toda esta información generada por la infraestructura, los vehículos, se tiene que recoger, analizar y de ahí extraer los escenarios. Queremos trabajar, conseguir los primeros escenarios que puedan, digamos, representar
la casuística particular, las infraestructuras particulares del País Vasco, bueno, para cerrar este gap de desarrollo que pueda haber en el futuro, ¿no? Y lo hacemos también utilizando aquellas iniciativas que ya están en marcha dentro del País Vasco. Última slide, un ejemplo de algo que estamos haciendo esta misma semana, ahora mismo mientras hablamos, con uno de los socios de Bastecam, con AVL, está habiendo una primera campaña de adquisición de información de escenarios, precisamente para empezar a trabajar en esta línea. Es un proyecto que originalmente se iba a hacer en otro lado, pero bueno, a través del socio de AVL se va a hacer aquí en el País Vasco. Y en concreto combinan pruebas, captura de escenarios en urbano, en concreto en Donosti, e interurbano. Y para ello pues hemos también tenido la colaboración de dos iniciativas, el Bizkaia Connected Corridor de la Diputación Foral de Vizcaya y el Guipúzcoa Living Lab de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Desde aquí agradezco a las diputaciones y a Tecnalia y CEIP por ayudarnos a hacer estas pruebas, bueno, donde también hemos aprovechado para empezar a hacer las primeras pruebas de comunicación de información con la infraestructura. Y pues es que ricasco, muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta luego podemos comentarla.